Hola, mi nombre es Juan Pablo Vélez, soy ingeniero agrónomo de INTA Manfredi, la Estación Experimental INTA Manfredi. Mi charla básicamente consistirá en lo que es pulverización en la siembra directa y va a atender todas sus particularidades en función de este sistema, ¿no? La siembra directa la comprendemos como un sistema conformado por varias variables, muy importantes todas, digamos, comprendiendo lo que es la cobertura, la rotación, la fertilidad y un componente muy fuerte en lo que es manejo integrado de malezas. Este manejo integrado de malezas es particular en la siembra directa debido a que el control de maleza no se hace en forma mecánica, sino que se hace con un manejo muy intensivo y con la aplicación de herbicidas a través de una pulverización o atomización de un líquido con maquinarias especializadas. Existen dos tácticas principales para el control de malezas. Una es la preventiva, que tiene como objetivo actuar principalmente sobre las causas de las malezas, de la aparición de malezas y de los daños producidos en los cultivos por malezas. Acordémonos que las malezas compiten con los cultivos, si estos están en el mismo momento, por recursos, disminuyendo, impactando negativamente en lo que es rendimiento, ¿no? Dependiendo del nivel de afección y el tipo de malezas, afectan a todos los cultivos en general. Una de las tácticas preventivas es el cultivo de cobertura, que es ocupar un espacio en el tiempo dentro del lote para evitar que las malezas aparezcan, ¿no? Estos cultivos de cobertura compiten con las malezas y les impide germinar y nacer y prevalecer durante el cultivo. De esa manera no va a extraer agua y nutrientes que van a ser útiles para el cultivo posterior. Estos cultivos de cobertura puede ser doble propósito, por ejemplo, que son utilizados tanto para cosecha como para pasturas animales, o simplemente puede ser un cultivo de cobertura que atienda también a las necesidades de estructuras del suelo. También otro manejo preventivo es diversificación del uso del suelo a través de las rotaciones de cultivo. No usar siempre el mismo cultivo, especialmente, por ejemplo, de verano o de invierno, para poder cortar los ciclos de las malezas. Nosotros siempre utilizamos el mismo cultivo, damos las condiciones favorables para que todos los años aparezcan las mismas malezas y se multiplique. Selección de especies a cultivar. Es muy importante la selección de las especies a cultivar porque una vez más hablamos de competencia. Las malezas compiten con el cultivo comercial. Si nosotros optamos por un cultivo no apto para la región, el crecimiento no va a ser acorde, no va a ser con buen vigor y de esa manera le va a dar espacio a las malezas para que se reproduzcan y se manifiesten. Pulverización en manchones quiere decir atacar a través de controles químicos algunos manchones problemáticos que nos pueden llegar a determinar un problema más adelante, ¿no? En la estación. Por ejemplo, un manchón que puede ser un caldo de cultivo, para decirlo de alguna manera, o de ahí se puede diseminar a través de semillas al resto del lote. Y optimización de la captura de los recursos por el cultivo. Esto quiere decir hacer un buen manejo del cultivo comercial, para no darle lugar a las malezas para que prevalezcan. Por ejemplo, utilizar una correcta densidad de siembra, un correcto arreglo espacial y una correcta fecha de siembra para poder ocupar rápidamente el espacio libre del suelo y de esa manera a la maleza no le llega ni sol ni calor para activar la germinación. La segunda táctica que vamos a explicar y que es en función de la cual me voy a explayar en esta presentación es la curativa, que es aquella que usamos cuando la población ya supera un cierto umbral que puede ser peligroso para el cultivo comercial, ¿no? Y por los cuales nosotros vamos a tener pérdidas económicas si no las controlamos. Las tácticas curativas consisten en utilización de maquinaria y la utilización del principio de presión y de atomización para lograr romper el agua en pequeñas partículas. Esa agua contiene el caldo el caldo de curación, digamos, el caldo de control, ya sea de herbicidas o como de insectos. En este caso que vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es herbicidas. Teniendo en cuenta que estamos aplicando un cultivo, un producto químico, tenemos que tener varios factores en cuenta para que esta aplicación sea segura
para las plantas, animales y la salud humana, por supuesto. Para eso vamos a atacar algunos puntos, por ejemplo, tener en cuenta el contexto general. El contexto general, antes de hacer la aplicación, de entrar con la maquinaria y empezar con la aplicación y el tratamiento de las malezas, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, digamos, particulares. Primero, saber de que ninguna aplicación, ningún método, ningún momento es igual. Todo momento es diferente en cuanto al espacio, al lugar y a las condiciones climáticas y a la maquinaria se presentan. Tenemos que tener en cuenta que no haya personas cercas, poblaciones cercas. Tenemos que tener en cuenta los animales domésticos, los cursos de aguas, zanjas, charcos, colmenas. Las colmenas son muy importantes porque son muy peligrosas si nosotros aplicamos algún insecticida especialmente. Tenemos que tener en cuenta los cultivos vecinos, qué cultivos tienen, y los árboles, por supuesto, ¿no? para no afectarlos. En cuanto a condiciones climáticas, tenemos que tener en cuenta varios parámetros, variables que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la temperatura, la humedad relativa, los vientos, la estabilidad atmosférica y el delta T. Vamos a explicar uno a uno ahora. A lo largo del día se presentan diferentes situaciones climáticas. Hay rangos óptimos de temperatura, humedad y viento que nos establecen que es óptimo para la aplicación. Por supuesto, mientras más baja la temperatura, menor viento hay y mayor temperatura exista, más segura va a ser esta aplicación debido a que la demanda atmosférica no va a ser elevada y la gota que nosotros vamos a utilizar va a llegar al objetivo, porque la pulverización, la aplicación de herbicidas y de insecticidas, el desafío o el objetivo nuestro es lograr que la gota llegue al blanco, a la mayor cantidad de productos químicos. A lo largo del día estas situaciones van cambiando, por ejemplo vemos que a la noche generalmente son más calmas, hay menor temperatura, menor demanda atmosférica, por lo cual generalmente se opta por este rango de horarios durante la noche para hacer aplicaciones. Si nos vemos forzados por hacer aplicaciones de día, tenemos que tener en cuenta nuevamente los primeros puntos que tratamos. Por ejemplo, tenemos una atmósfera neutra, aquella que la diferencia entre la temperatura del ras del suelo y de las capas inferiores al aire, no hay diferencia, digamos, entre esas variables. Entonces, la atmósfera es totalmente neutra, tiene vientos leves, las gotas gruesas y medianas caen rápidamente, mientras que las pequeñas tienden tienden a hacer una especie de forma de cono, y bueno, son condiciones ideales para la aplicación. Pero también tenemos atmósferas inestables, cuando por ejemplo el piso del aire está más caliente y hay mucha turbulencia y de esa manera las gotas llegan en menor cantidad al objetivo esparciéndose por la atmósfera. Y tenemos una situación muy peligrosa que es la atmósfera estable o inversión térmica, que es cuando el aire al ras del suelo está frío y algo más arriba, puede ser un poquito más frío arriba, y de esa manera se calienta la nube de gotas y no pasa por una cierta altura, manteniéndose a un nivel de suelo. Si esa nube que se mantiene, esa bruma se mantiene a nivel de suelo, un pequeño viento puede trasladar todas esas gotas y afectar los vecinos, los cultivos más cercanos y todas las variables que tuvimos en cuenta en el primer punto. Esto es un caso de inversión térmica, por ejemplo. Se ve como una bruma, generalmente ocurre al atardecer, y se ve como una especie de nubecita que no cambia, no se traslada. Generalmente lo que manifiesta esto es polvillo en el aire o alguna especie de una niebla natural, digamos. No se ve, el agroquímico no se ve en esta forma de nube. Generalmente cuando pasa un vehículo se levanta un poco de polvillo y este polvillo tiende a mantenerse como una bruma. Ahí que estamos en presencia de una inversión térmica muy peligrosa para las aplicaciones. Otro punto que hay que tener en cuenta es el cultivo, su estructura y el grado de desarrollo para planificar bien el tamaño, el diámetro de las gotas y la cantidad. Por ejemplo, la ubicación de la plaga también a controlar. Generalmente la mayor cantidad de aplicaciones de herbicidas se realizan durante el barbecho, quiere decir donde hay ausencia total del cultivo. Pero también podemos tener la necesidad de aplicar a las malezas durante la convivencia del cultivo. La siembra directa nació o creció en forma exponencial cuando surgieron las variedades resistentes
a glifosato. Esta metodología permitió poder hacer el control de malezas en los periodos iniciales del cultivo sin afectar el cultivo en sí. O sea que el cultivo afectaba solamente a la maleza. Eso permitió que la explosión de la siembra directa, debido a que si nosotros no hacíamos un buen control, como no teníamos un buen control mecánico de la misma, esta germinaba junto con el cultivo y competía con el cultivo, y el cultivo desaparecía prácticamente, ¿no? La ubicación de la plaga también es muy importante. Acuérdense que tenemos que planificar el tamaño de la gota, que ya vamos a tratar en un punto más adelante. ¿Qué producto vamos a utilizar? Si es de amplio espectro, cuál es la clasificación toxicológica. Si es volátil, es muy importante si es volátil, porque de esa manera las condiciones climáticas van a impactar más aún, ¿no? Más calor, más viento, y si es muy volátil, el producto va a desaparecer y no va a permanecer lo suficiente tiempo como para que haga efecto sobre las malezas. ¿Cuál es el más adecuado? Y por supuesto el precio, ¿no? El agua utilizada es muy importante, el agua utilizada para conformar el caldo, vamos a denominarlo de esa manera, el caldo de aplicación. El agua es el transporte del principio activo. El principio activo es aquella partícula mínima que es el que actúa y controla la maleza, en este caso, o el insecto. Esas partículas, ese principio activo, tiene cargas positivas y negativas que tienden a adherirse o absorberse en diferentes productos o en diferentes impurezas del suelo, como puede ser limos, materia orgánica o las mismas sales, ¿no? El pH también, la alcalinidad, la acidez o alcalinidad, también tiende a neutralizar los principios activos. Entonces necesitamos un agua neutra, limpia y apta para la aplicación. La calibración de la máquina. Acuérdense que tenemos la aplicación de fitosanitarios consiste en la atomización de un líquido, conformar gotas de diferentes tamaños para que estos viajen y lleguen al objetivo. Esa atomización, ese tamaño de la gota va a depender principalmente del caudal de un pico, que quiere decir cuál es el volumen por litro de hectárea que vamos a aplicar, cuál es el espaciamiento entre los picos son los que sale el producto y a partir del cual se atomiza, y cuál es la velocidad de operación. Estas cuatro variables van a ser de las que van a depender el tamaño de la gota. El tamaño de la gota es en función de la estrategia a aplicar. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar un producto en un cultivo que tenga una masa verde vigorosa, alto, y que el objetivo, ya sea maleza o insecto o enfermedad, esté en los estratos inferiores de la planta, voy a necesitar un tamaño de gota muy pequeño para que pueda viajar a través del viento y llegar hacia la base del cultivo. ¿Cómo voy a lograr eso? A través de la elección de un pico correcto, un pico de atomizador correcto, y de la presión del agua y de las condiciones climáticas. Yo no puedo aplicar un tamaño de gota muy pequeño si tengo vientos que me están poco favoreciendo, digamos, la aplicación, ¿no?